¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es jueves 23 de enero, 31,9% de tasa de paro, la tasa de paro más alta de toda Galicia, el índice de ocupación más bajo y el riesgo de exclusión más alto. ¿A quién corresponden estos datos? Estamos hablando de la ciudad de Ferrol, una ciudad que viene con mucha frecuencia a esta mesa, la mesa de Vía V, como consecuencia específicamente de lo que está pasando en el sector naval. Probablemente un símbolo de todo lo que está pasando en esa ciudad. Como símbolo es también ese desmoronamiento casi físico que se está registrando en el corazón, en el origen de la ciudad de Ferrol. Estamos hablando de Ferrol Vello, que desde hace muchísimo tiempo, como les decía, está soportando un deterioro físico, bueno, pues probablemente definitivo si no se toman medidas radicales. Hoy queremos hablar de Ferrol, no estrictamente de la crisis del naval, sino de lo que está pasando en una ciudad que parece que tiene comprometido su futuro como alguien no empieza a tomarse muy en serio lo que está aconteciendo en esta localidad. Carlos Agulló, subdirector de La Voz de Galicia y delegado de La Voz en Ferrol, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa en Ferrol? Pues lo que pasa es la consecuencia de todo lo que has dicho, es decir, con una tasa de paro del 32% prácticamente, una crisis económica y social que se viene arrastrando desde hace muchas décadas, unas tasas de ocupación bajísimas y unido a una falta de planificación urbanística durante muchos años y a una codicia también por parte de promotores y constructores durante una época también bastante atrás, pero que dejó una huella, pues la consecuencia es la evidencia de que la ciudad parece que se viene abajo. Y en este momento, unido además a una coyuntura industrial muy penosa y muy difícil. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de todos estos factores y lo vamos a hacer también con Maite Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos de Ferrol Vella. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con nosotros también está también Ramón Montero, presidente de la delegación del Colegio de Arquitectos en Ferrol. Muy buenas noches también. Muy buenas noches. Bueno, pues si os parece vamos a hacer una primera aproximación a este asunto. Nuestra compañera Mila Méndez ha estado allí con los ferrolanos, con la gente que vive en el Casco Vello, con sus representantes políticos y empresariales para que nos trataran de dibujar cuál es el panorama al que se enfrenta Ferrol en estos momentos. Vayamos a donde vayamos, Ferrol es una ciudad que mira al mar, que nació, creció y se mantuvo gracias a su ría. Stop. Con un paro desbordante y una tasa de actividad que es la más baja de Galicia, los ferrolanos luchan cada día por salir adelante y sobre todo por averiguar cuál será su nuevo camino. Están viviendo su peor momento. Desde la década de los 80, la de su primera reconversión, nunca habían tenido un paro tan alto, un riesgo de pobreza tan elevado y una actividad tan baja. Para verlo basta con dar una vuelta por sus calles. Estamos en la principal, la más céntrica. Hola, buenas tardes. En estos momentos, bueno, pues estamos en una lucha de supervivencia. El número de locales cerrados casi iguala al de los abiertos. Cuando vemos esos reportajes sobre Detroit, vemos como un espejo, pero en el que no queremos vernos reflejados. ¿Estás enfadado con los gobernantes? Orgulloso no. Una ciudad donde han gobernado todos los colores políticos. Yo creo que no hay ninguno que pueda estar demasiado orgulloso de su gestión. Ellos pierden clientes y la cocina económica se ve desbordada. Hemos pasado desde hace 6 años de atender a 75 personas a 340. Nos han llamado incluso de ciudades como San Sebastián para preguntar cómo se organiza la cocina económica de Ferrol. ¿Tu situación? ¿Por qué estás aquí en el comedor? Estar en situación de desempleo. A mí Ferrol, económica y laboralmente, es una ciudad deprimida que no ofrece porvenir a nadie. La sensación de injusticia crece. Las administraciones no se han ocupado demasiado de esta ciudad. Ha habido manifestaciones que todos conocemos, en donde parece sentirse la ciudadanía un poco dejada de la mano de Dios. El enfado lleva a buscar culpables y a preguntarnos por qué. ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? Hola, buenas tardes. En Ferrol todo comienza y termina en un sitio, Los Astilleros. ¿Qué queda de él? No, digamos, porque ya no hay nada. Llevamos desde un ERE desde el 16 de agosto de 2013. Un bar, digamos, emblemático de aquí. Le puedes preguntar a la dueña a ver
lo realmente lo duro que es. Hola, buenos días. Levamos máis de 2 horas como mínimo, que non entra ni un alma. Todo lo que estás viendo, esto lo utilizaba lo que es la industria auxiliar para aparcar. Como decían muchos vecinos aquí, es un horror, tanta gente, tantos coches, y ahora prácticamente pues ellos están tranquilos y nosotros estamos de los nervios. Pensar que ahí prácticamente había un pueblo trabajando y ahora ver que no hay nada. Acudimos en busca de respuestas al ayuntamiento. Hola, buen día. ¿Qué va mal para que Ferrol tenga el paro más alto? El diagnóstico es muy sencillo. Desde luego, en lo que tiene que ver con el naval, los gobiernos, los sucesivos gobiernos, incluido esto, no han acertado suficientemente. Incluido el gobierno del Partido Popular, con un ministro que ni siquiera sabe llamar bien a la ciudad. Contratos ya firmados que van a dar al Ferrol una carga de trabajo. A mí eso me parece el problema menor. El problema mayor es que el ministro pueda estar pensando que aquí hay carga de trabajo en los astilleros que dependen de él, cuando no es cierto. Eso es lo que dice el alcalde, pero ¿qué opinan en la universidad? Estás mareando a perdiz. O papel de PMS é un pequeniño parche. As industrias europeas, para poder persistir na industria naval, tuvieron un proceso de cambio interno moi forte, aumentando a súa productividade. E en Ferrol, desgraciadamente, ese fenómeno non se ve. Navantia, que é o núcleo fundamental en Ferrol, sempre estuvo máis de políticos, xente que non sabe nada do sector naval. Cando gobernaba un partido que ponía os políticos seus á fronte de Navantia, o sea, cambiou o partido político e cambiaron os uns pos outros, pero seguiron sendo xente que non se enteraba de nada dos problemas do sector. ¿Se sienten culpables los anteriores responsables? Le preguntamos a un exalcalde. Sería muy cómodo y muy fácil echarle la culpa a los políticos. Eso es lo que se ha hecho siempre. Por eso nos cambian cada 4 años. Pero ya se ha visto que ninguno vale. Cuando ninguno vale, uno debe empezar a pensarse que el que no vale a lo mejor es él. ¿Y qué puede hacer la sociedad ferrolana? Naturalmente hay que espabilar. Naturalmente hay que hacer una apuesta por otros sectores económicos. Naturalmente hay que dejar de esperar y de echarle la culpa a Madrid, a Santiago y a Bruselas. Esa es la receta. Y todo lo demás es seguir engañando a la gente. ¿Qué opinará de ello un trabajador prejubilado de Navantia? Un exalcalde de aquí que nos dixo que bastaba de chorar e que a xente tiña que reinventarse. En que me vou a reinventar? Si son soldador, ou son mecánico, ou son asustador, pois son eso. Se me dan outro posto, pois evidentemente terei que ir a traballar outro posto. Pero os postos de traballo os crea a iniciativa privada e a iniciativa pública, pero que non me digan a min que me reinvente. Así estamos. Ferrol se acuesta una noche más sin soluciones. El puerto exterior, la ría, el turismo son el camino para unos, pero para dar pan a tanto parado, muchos creen que la ciudad va a necesitar algo más. Bueno, enseguida vamos a visitar el Casco Bello específicamente para ver lo que está pasando allí, pero Maite, el desmoronamiento, la crisis que está viviendo el Casco Bello de Ferrol es un poco un símbolo de lo que está pasando en toda la ciudad. Sí, es un símbolo, lo que pasa es que está más concentrado y se ve, es mucho más visible, pero el deterioro no es de ahora, lo llevamos sufriendo desde hace pues casi 40 años. En 30 y pico de años en Ferrol Bello no se hizo ninguna actuación, nada. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Porque Irisarri venía a decir que los políticos Nosotros, no son culpables y que claro, la culpa la tienen los ciudadanos. Los políticos nunca tienen la culpa de nada, para nada. Hombre, la culpa de las administraciones y de los propios vecinos, está claro. Los vecinos que no han invertido o empezar a los arreglos cuando debían hacerlo, y la administración que tampoco se preocupó de que ellos lo hicieran, bajo la forma que fuera. Pero... Hablamos de una tasa de paro, decíamos, de casi el 32%, Carlos, y hablamos mucho en los últimos tiempos del naval, que sigue como sigue. Pero ampliemos un poco el foco. ¿Por qué hay esa tasa de paro en Ferrol? Yo creo que hay esa tasa de paro porque hay un fracaso histórico en la historia económica de Ferrol, y es la dependencia excesiva y nunca solucionada de un sector, del sector naval, que ha de seguir siendo la base de la base económica de la ciudad y de la comarca, pero nunca se ha logrado diversificar en torno a esa gran base industrial. Hubo cientos de planes, yo recuerdo desde el año 84, pero ninguno, y yo creo que el origen del fracaso está en que no se ha definido hacia dónde, qué modelo de ciudad se quiere hacer, qué modelo económico y social se quiere construir. Se ha ido parcheando, se ha ido tapando. Yo sé que a veces no es
políticamente correcto plantearlo, pero ha sucedido, se ha tapado el problema, se ha parchado el problema con dinero para prejubilaciones, por ejemplo, en lugar de reciclaje o reconversión realmente de la actividad. Entonces se han ido acumulando error tras error, porque el vacío de actividad en el sector naval que se está consumando en este momento se sabía que iba a suceder hace 7 años, si en esos 7 años no se hacían nuevos contratos. Hace 7 años hubo un pico de trabajo, después también de una larga travesía sin trabajo. Es decir, que son unos ciclos que estamos repitiendo y que no acabamos de corregir el origen del problema. El origen del problema es definir qué modelo de sociedad queremos construir y realmente poner los medios, todos los medios enfocados hacia ahí. Insisto, sobre la base de una industria naval en un sentido muy amplio, es decir, de construcción de barcos, de reparación, de movimiento de mercancía, es decir, sobre una base orientada hacia la actividad náutica y naval, pero diversificada. Si no, repetiremos dentro de 7 años, atravesaremos y tendremos un bache social y económico y de población que seguirá cayendo, otros 6 o 7 años se recuperará y volveremos otra vez al bache. ¿Hasta qué punto, Ramón, el deterioro urbanístico de una ciudad es un síntoma o un símbolo, un síntoma mejor muy evidente de la situación económica que atraviesa un territorio, en este caso Ferrol? Primero, me gustaría decir, siguiendo lo que dice Carlos, de que no es un problema de la ciudad, es un problema que afecta a toda la comarca. Es decir, porque estamos hablando al final de que no solo es Ferrol, es Narón, es Fene, que también está afectada por el mismo problema del naval, y es Neda, ¿no? ¿Hasta qué punto afecta? Es un fenómeno que se da en todas las ciudades históricas, pero en un determinado momento sufren un abandono de lo que es el casco histórico, desplazando población hacia los nuevos barrios. Y como estamos comentando, en este caso, 35 años de abandono, tanto por parte de los políticos que no tomaron medidas para evitarlo, como de los propios ciudadanos, que al final somos los primeros responsables, que somos los encargados de mantener nuestro propio patrimonio. Pues vamos a visitar ese barrio del que hablamos, como símbolo de lo que está sucediendo en Ferrol, ese barrio Ferrol Bello en el que hay gente que vive de esta manera. Es el casco bello de Ferrol. Pegado al puerto, llegó a ser el símbolo arquitectónico de la ciudad, pero de aquel Ferrol de la Ilustración hoy apenas quedan cascotes, paredes que se caen y tejados que no frenan la lluvia. Con la sede del antiguo Abazán a un lado, hasta hace unos años, esta era la carta de presentación, la entrada a Ferrol. De cada 4 edificios, 1 está en ruinas. Mira, es horrible. O sea, es horrible porque es decadente vivir enfrente de unas casas que se están cayendo a cachos. Se pensaba que este barrio estaba en auge, o sea, que se iba a arreglar todo, pero bueno, luego llegó la crisis. Lucía vive en una de las pocas casas rehabilitadas. Pasas por todos los callejones que hay ahí y no sabes si se te va a caer un cascote de una casa o se te va a caer la casa entera. O sea, es una vergüenza como está. Un puerto no debería estar así. Estamos pensando en, pues no sé, en mudarnos en algún momento, porque además yo estoy embarazada, vamos a tener un hijo y también que un niño crezca en un lugar tan decadente, sinceramente no nos apetece. Avanzar por estos callejones es incluso poco recomendable. Vamos a quedar ahora mismo con Antonio. Los vecinos del edificio que está al lado de su vivienda tuvieron que ser desalojados por los riesgos de derribo. Hola Antonio, buenas tardes. Soy Antonio, como veis están todos en ruinas, estamos con el alma al cuello. Si queréis venir a mi casa, vais a ver la situación del edificio como está por la parte de atrás. Tú mira cómo está esto, que yo tengo miedo. El tejado está apoyado en todo esto. Del momento que se suelten estos pontones de aquí, se viene todo abajo. Y esta ventana. Ustedes ya ven esta casa. Este día se le cayó el techo todo. La viga que cayó ha roto todos los cristales ahí, como ustedes verán. Todo abandonado. Yo muchas veces veo los transatlánticos que vienen con turistas, bajan, entran por estas calles y luego entran, ya salen para afuera. Es que se asustan. Atrapado en su propia casa, la solución que le plantea el ayuntamiento es esta. Que evitara estar en la cocina, porque al caerse el edificio me puede entrar todo para adentro. Pues tengo que ir a comer fuera, por lo menos como tranquilo.
Esto se va a venir abajo. No creo que pase esta noche esto. No creo que pase esta noche tal como está esto. Dejamos a Antonio y seguimos nuestro recorrido. Eso sí, hasta donde nos está permitido. Nuestra intención era seguir avanzando y mostrarles más calles del casco bello de Ferrol, pero no podemos. Llegamos aquí y esta valla nos impide el paso por el riesgo de derrumbe de los edificios. La declaración de la Xunta como bien de interés cultural se volvió en contra del casco bello. Reformar pasó a ser mucho más difícil y todo quedó como estaba. ¿Qué tal? Hola. Hola, mira. Carlos es arquitecto y no puede estar más en contra de la medida. Mira, si te parece, vemos un poquito. Ferrol, vemos un poquito cómo está Ferrol in situ. La financiación no llegó para mantener en pie estas casas, pero sí para una obra faraónica, no por sus dimensiones, sino por lo que costó, más de 20 millones de euros y por lo que tardó en ejecutarse. Una década. La eterna obra. La entrada de Ferrol debería ser un sitio monumental, ¿no? Llegas aquí y dices, caramba, estamos en Ferrol. Qué bonito es Ferrol. Llegas aquí, ¿qué piensas? Dices, uy, han montado una carpa aquí. Qué bien. ¿Dónde estoy? ¿No? Antes llegabas, veías el caballo de Franco y dices, uy, tal. Pero parece que hemos tenido como una maldición desde que se sacó el caballo de Franco. Ese dinero bien invertido, yo creo que podría funcionar. Pero estamos acostumbrados, ¿no? Y no es un problema de las vacas flacas, porque cuando aquí había vacas gordas, Ferrol Bello se seguía cayendo. Si no somos conscientes de que esto está mal y que hay que cambiar, se puede morir. ¿Por qué alguien querría venir a vivir a Ferrol? Yo creo que es la pregunta que tenemos que contestarnos. Unos desmanes políticos que pintan un retrato de Ferrol que no les gusta. Esta es una cara, pero no la única. Curiosamente, a iniciativa de un grupo de artistas locales, barrios como el de Canido reivindican el color que necesita. Bueno, muchas cosas que comentar de lo que ha salido en este vídeo. Maite, veíamos bueno, pues a un vecino de Ferrol Bello al que el ayuntamiento le ha recomendado directamente que no entre en su cocina ante el riesgo de que se produzca un derrumbe en el edificio contiguo y que acabe afectando a su vivienda. ¿Hay mucha gente viviendo en esta situación en el Ferrol Bello? No, están más concentradas en esa calle en concreto, que es Carmen Coruseiras, pero... A ver, es que Carmen Coruseiras no hay edificios, lo que hay son prácticamente todas ruinas, edificios de pie, que habrá 6, 7, no hay más. Es todo ruina y no ruina que no se puede habitar, si es que no se puede habitar, ni se puede pasear, ni se puede tal. Hace un año que tenemos la calle cortada. ¿Pero eso os parece normal? Quiero decir, ¿lo habéis incorporado como una normalidad? Que haya una calle en la que no se pueda acceder y que además no hay ningún plan, supongo, para que se cambie la situación de ese vial, ¿no? De esa vía. Pues no, porque siempre ellos, a ver, desde la concejalía alegan que por seguridad cerrarán lo que haga falta. No, por si todos entendemos que por seguridad tiene que estar cerrado, pero ¿dónde van a empezar a poner la valla? Porque supongo que la valla irá desplazándose a medida que el vaya degradándose. Sí, ahora, ¿no? es decir, empezó el año pasado, este año se desplazó un poquito más, empezó, bueno, ahora está toda la calle en general cortada, falta el trozo este donde vive Antonio, pero del resto está todo cortado. Es el inicio del camino inglés, ahí empieza... el camino inglés, entonces... ¿Cómo se vive en el Ferrol Bello? ¿Qué carencia de servicios tenéis? Uy, todos. No tenemos nada. Por tener un puerto, no tiene un cajero automático, por ejemplo. No tenemos un súper. Es cierto que también, no digo un súper, una grande superficie, pero me refiero, tenemos 2 tiendas pequeñas de alimentación, que es lo que nos abastece y nada más. Para el resto, para todo, para, no sé, unas medias, unos calcetines, un hilo, tenemos que ir al centro. Hablábamos antes de que, bueno, conoces otros cascos bellos de España y que os sentís como, bueno, pues los hermanos pobres de todo esto. Yo no he visto ningún casco, ningún puerto que esté en esta situación. Que esté en esta situación, ninguno. Es que ninguno. Yo creo que somos la vergüenza nacional, vamos. ¿Qué os dicen en el ayuntamiento? ¿Qué os dicen en el ayuntamiento de la situación del barrio? ¿Qué nos dicen? Sí. Nada. Que nos dicen que se cae. No hay... Constatan una realidad. Constatan una realidad. Solución. No, solución no hay ninguna. Y bueno, los vecinos un poco estáis organizados en una asociación a la que tú representas, pero un poco cuál es bueno, el sentir. Veíamos ese testimonio de una chica joven que en su momento apostó por el barrio, que creó una familia, nos contaba que estaba embarazada y que se está planteando ahora marcharse como consecuencia, bueno, pues de la situación que padece el barrio.
¿Se está desalojando el barrio como consecuencia de las condiciones? Bueno, yo creo que desalojando no. A ver, tenemos que entender un poco los que hemos nacido, criado en el barrio y los que se han venido a vivir después. Ahí está la pequeña diferencia. Sí. Lucía, sé que se vino a vivir... Bueno, pero es un fenómeno, quiero decir, que rompe algo que estaba bien cuando se inició, ¿no? Que es captar a gente de otras zonas porque consideraban que aquello era un ambiente agradable, bueno, lo que son los cascos bellos en todas las ciudades, que suelen ser entornos estupendos, ¿no? Sí. O sea, que al final que ella decida que esa apuesta que hizo en su momento fue equivocada, bueno, pues es un síntoma más, ¿no?, del problema que pueda tener el barrio. Sí, de todas formas, ya te digo, nosotros como asociación no percibimos eso, es decir, y por ejemplo, yo vivo encantada en el barrio, porque a pesar de los derrumbes y a pesar de todo, para mí es un barrio precioso. Claro. La verdad es que también todos nos conocemos, es familiar, es acogedor. Y no sé qué más decirte. Bueno, que es precioso, no tenemos ninguna duda, sucede con los cascos bellos. Tú apuntabas antes, Ramón, bueno, que ha habido un proceso que vincula todas las ciudades viejas de España prácticamente, de desalojo de esas ciudades, pero en los últimos años ha habido el fenómeno inverso, la recuperación y la consideración de que es un patrimonio estupendo, que son sitios agradabilísimos para vivir y no hay que visitar muchos países en Europa para darse cuenta de que en otros sitios sí que ponen en valor ese territorio, incluso aquí en Galicia. Hay un ejemplo muy paradigmático, que es el caso de Pontevedra, por ejemplo, en donde el proceso ha sido justamente el contrario. O sea, ¿qué se ha hecho mal específicamente en Ferrol para que ese fenómeno no se haya producido? No hacer nada. O sea, es la conclusión. No hacer nada y nunca ha sido una prioridad. Cosa que no entiendo porque al final dices, bueno, es la ciudad naval. Es el acceso, la primera cosa que te encuentras desde el puerto. La primera cosa que te encuentras ahora mismo en el acceso desde la autovía, entras por el puerto. O sea, es el barrio que es la fachada real de Ferrol, para los turistas, para los transatlánticos, para todo el mundo. Y sin embargo se han priorizado otras actuaciones, que como bien apuntaba antes en la imagen mi compañero Carlos Graña, es decir, se ha intervenido en la Plaza de España gastando 20 millones de euros, hubiera dado sobradamente para rehabilitar todo el barrio. O sea, haciendo esa intervención hubieras arreglado un barrio completo. Y se ha gastado en una superficie que no necesitaba intervención ninguna. Si había que quitar el caballo, se quitaba el caballo, pero no hacía falta intervención. Era un nudo de tráfico y funcionaba perfectamente como tal. ¿Qué ha fallado en Ferrol, Carlos? Multiplico la pregunta. ¿Qué funcionó bien en otros sitios? Hablaba de Pontevedra, pero hay muchos más ejemplos de cascos bellos que están siendo arreglados. Vigo, estoy pensando, por ejemplo, una ciudad con muchos problemas en su casco bello que sí que inició por lo menos una tímida recuperación de todo ese entorno. Yo creo que tendríamos que remontarnos, quizás Ramón conozca más la historia urbanística, de planificación, pero yo creo que tendríamos que remontarnos a los años 60, quizás, para entender el fenómeno. Es decir, en los años 60, que fue un momento de expansión de la ciudad, de creación de barrios nuevos, desordenados, sin planificación, mal construidos, sin servicios, feos, en definitiva, que produjo el abandono de los barrios tradicionales. No solamente el abandono, sino la desaparición de uno de ellos, del barrio de Esteiro, un barrio que por decreto se barrió del mapa, se demolió y desapareció el barrio. Fue cuando apareció el barrio de Caranza, donde se trasladó bastante población. Yo creo que en aquel momento, a lo mejor me falla un poco pero creo que en ese momento es cuando, un poquito después, quizás en los años 70, cuando empieza a despoblarse también el Ferrol Bello, el barrio del Muelle. Porque también la población que residía en ese barrio, viviendas antiguas, mal conservadas quizás, con servicios deficientes, y en una situación económica de las familias que mejoró sustancialmente en aquel momento, se trasladan a los barrios nuevos, al barrio de Caranza, a los ensanches y tal. Y entonces comienza ahí el abandono del barrio de Ferrol Bello. A eso yo creo que hay que unir la especulación o las garras de los especuladores puestas sobre un barrio que parecía que se iba a despoblar y un barrio en una situación privilegiada, como estamos diciendo. Claro, o sea, que ahí había un negocio estupendo. Yo creo que sí. Es decir, se desocupan estas casas y aquí ya hacemos en la fachada negocio marítima, en la entrada de la ciudad, un barrio, yo creo que unos solares muy apetecidos, en cualquier ciudad del mundo hubiese sido la joya de la ciudad. Yo creo a eso después se unió un intento de paralización o de evitar la especulación, con esperar a que desapareciesen las viviendas antiguas, con una planificación urbanística
con un proceso muy lento y muy farragoso, que impidió actuaciones, no solamente en Ferrolbello, también en el barrio de la Madalena, en donde después sí se hicieron, hubo intervenciones, creo que muy buenas, incluso alguna en el barrio de Ferrolbello, pero el barrio de Ferrolbello llegó a un punto de difícil retorno en este momento, es decir, unido al abandono de la población cuando empieza el desarrollo de la ciudad en otros barrios. La degradación y la expectativa de constructores, claro, o de especuladores, más que de promotores, a ver qué pasaba con esos, claro, con esos solares, y una planificación urbanística dubitativa y muy lenta. Y unas autoridades sin el arrojo, la personalidad política, los conocimientos o las ganas, exacto, de hacer cosas suficientes. Porque en otras, ¿no?, ciudades se hicieron. Claro. Comentabas el caso de Pontevedra. O sea, hay muchos. El caso de Bilbao, podríamos hablar del caso de Bilbao. No, que hay ejemplos, claro, efectivamente. Se recuperó una ría y una zona también urbanísticamente muy degradada. Claro. Pero también es cierto que el caso de Ferrolbello, Maite vive allí y lo padece todos los días, quizás llegó a un punto de difícil retorno, más que conservar a lo mejor lo que es la traza urbana, ¿no? Porque lo que es la estructura de las edificaciones es difícil, quizás. No sé, Ramón, que conocerá las viviendas, pero siempre hay una vuelta atrás. Siempre se puede recuperar, siempre que quede algo, ¿no? Cuando ya tenemos un solar vacío, obviamente ahí no podemos recuperar el edificio. Hay muchos solares vacíos. Pero hay muchos solares vacíos. Ahora, de los que quedan, todos son recuperables. El mayor problema que tenemos aquí es la ausencia de un planeamiento específico de rehabilitación para ese barrio. Es decir, el del claro, barrio... Pero la rehabilitación tiene sentido, perdona que te interrumpa, sí, no como una actuación aislada. Supongo que si se trata de dinamizar un barrio, tú rehabilitas para que alguien viva ahí. Supongo que tú no puedes plantear una rehabilitación sin más. O sea, tienes que tener un plan que lo que trate es de fijar población ahí, que al final la gente es la que mantiene los barrios. Tiene que ir acompañada de unos servicios y tiene que ir acompañada de muchos otros elementos. Siempre si lo planteamos desde el punto de vista municipal, global del barrio. Obviamente tú como propietario puedes rehabilitar para ti o puedes rehabilitar para alquilar o para vender esa propiedad. ¿Qué pasa? Que hasta hace relativamente muy poco esto no se planteaba en Ferrol. Es decir, el plan de rehabilitación del barrio La Magdalena, del barrio histórico, de la Ilustración, es del año 2007. Antes no había una política de rehabilitación. Es del año 2007 y estamos empezando a ver los frutos hoy por hoy. También la crisis, sí, el frenón de la construcción... no ayudó nada, pero estamos empezando a ver los frutos hoy. Con lo cual, para un... Perdona. No, por favor, para el barrio de Ferrolbello, si suponemos que podemos tener un planeamiento nuevo, Dios lo quiera, para el año que viene, vamos a tener que esperar tranquilamente otros 5 o 6 años para empezar a ver una actividad de rehabilitación ahí. Actuaciones que requieren planificación, sí, porque no tienen una concreción inmediata en el tiempo. Hablando del tiempo, hablamos de una ciudad, Ferrol, que últimamente, supongo que también para aburrimiento de los ferrolanos, ocupa titulares negativos, casi siempre. Últimamente se habla de Ferrol, de sus problemas económicos, de lo que conlleva esos problemas económicos, pero es que hablamos de una ciudad que en su momento dio los mejores titulares, en el caso de que hubiera titulares entonces, en el sentido contrario. Vamos a hacer un pequeño repaso por la historia de esta ciudad, creada de nueva planta, como ya se hizo mención en los últimos minutos, y que introdujo alguna de las grandes novedades arquitectónicas del momento concreto del que estábamos hablando. Paloma Ferro ha hecho este trabajo de investigación y lo va a compartir con todos nosotros. Adelante, Paloma. Sí, porque para entender la metamorfosis de Ferrol hay que entender sus orígenes. La creación de la ciudad fue una decisión política, estratégica. En el siglo XVIII los Borbones quisieron reorganizar la Marina de Guerra y para eso escogieron 3 departamentos marítimos. Nombraron Ferrol como la capital del departamento del noroeste. Desde ese momento la ciudad va a especializarse en 2 actividades, la militar, sirviendo a la marina, y la industrial, es decir, los astilleros. Esta especialización marca toda su historia porque desde el inicio Ferrol se hizo dependiente de las inyecciones económicas del Estado, lo que está en la raíz de las crisis periódicas que ha sufrido la ciudad. Vamos a ver su evolución a grosso modo. El siglo XVIII y el siglo XIX fueron una época de crecimiento. A finales del siglo XVIII, Ferrol era la ciudad más importante de Galicia, la mayor en número de habitantes. También
también era el puerto militar más destacado de la península, donde se realizó, por ejemplo, la botadura del primer barco de vapor de España. Entramos en el siglo XX y Ferrol cumplirá un papel estratégico durante la Guerra Civil como lugar de construcción de buques de la España franquista. Tras la victoria de Franco, el dictador natural de Ferrol se esforzó por reactivar la industria naval en la zona. En 1941 nace el astillero Astano, en el 47 el astillero Bazán, completamente estatal. En el 62 un ambicioso plan de desarrollo otorga cuantiosas inversiones a Ferrol. Fueron los años dorados. La industria naval empleaba entonces a 20.000 obreros. La población se disparó. En 1970 Ferrol era la tercera ciudad gallega con 87.700 habitantes. Sin embargo, a partir de 1975, con los cambios que trajo la transición democrática, llega el declive. El proceso de entrada de España a la Comunidad Económica Europea obliga a una reconversión naval y la integración de España en la OTAN también supone una reestructuración, por lo que se reducen los efectivos militares en la ciudad. Se inicia entonces un recorte constante de empleos que llega hasta nuestros días. Si en los años 80 el sector naval empleaba a 15.000 personas, hoy solo da trabajo a 3.200. Son datos del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, que calcula que el hundimiento del sector se ha llevado por delante desde los 80 unos 36.000 empleos, entre directos e indirectos. Y a los cierres industriales se unen las quiebras comerciales. En 15 años la ciudad perdió 600 establecimientos comerciales. El desempleo es ya un problema social. En apenas 4 años, desde el 2009 al 2013, el paro aumentó más del doble. Ahora llega al 32%. Es la ciudad gallega con mayor tasa de paro. Esa decadencia económica va de la mano de la sangría demográfica. Desde los años 80 y hasta la actualidad, Ferrol no ha dejado de perder población a un ritmo de 1.000 habitantes por año. El número de habitantes es hoy por hoy más bajo que en 1950. Lejos quedaron los tiempos en que era la primera ciudad gallega. Hoy es la séptima y es la única de las grandes ciudades de la comunidad que ha perdido población en la última década, Fernanda. Pues muchísimas gracias, Paloma. Carlos, son demoledores. Bueno, un repaso así rápido de la historia de Ferrol. Tú que eres ferrolano, no sé qué sensación acaba provocando, si frustración, si rabia. Bueno, pues recordar que fue la primera ciudad de Galicia con ese pasado industrial tan poderoso y que haya entrado en este declive que no sabemos dónde va a parar. Sí, ¿qué sentimientos hay en Ferrol? También os voy a preguntar a vosotros esa sensación, no sé si de frustración, de rabia o de resignación. Yo no sé en qué fase está la gente. Sí, yo creo más que rabia hay algo de aburrimiento y por tanto también algo de resignación, lamentablemente. Arrastramos un conflicto de hace tantos años que parece que se hizo callo, ¿no? Porque con estos datos, no sé, parece extraño, ¿no? Que no se esté movilizando la gente de otra manera, ¿no? Porque la movilización ciudadana se produce puntualmente cuando hay los acabamos de ver con la situación que está viviendo el sector naval, pero siempre muy asociada a cosas concretas, muy ¿no? asociada al sector naval y a un momento muy determinado del sector naval. Despide a 3.000 o 4.000 personas porque no hay trabajo en el astillero, pero no hay una movilización. Es decir, yo creo que nos hemos hecho una cierta coraza y nos ha hecho un poco insensibles a estos datos, porque es que vistos así de repente y todos juntos en el informe que acaba de hacer Paloma, es tremendo, es decir, 32% de paro, una pérdida de 1.000 habitantes por año. Es decir, parece que estamos percibiendo día a día la desaparición de la ciudad. Y, en fin, yo no quiero ser tampoco demasiado dramático ni aburrir un poco más a la gente, pero sin una toma una posición más firme por parte de la ciudad para salir de aquí, yo creo que es difícil que se detenga esto, porque vamos a pasar. Nos quedan como mínimo 2 años de paralización de actividad y la paralización de la actividad económica. Hay un dato que yo creo que es en los últimos 5 años la tasa de desempleo aumentó 20 puntos. 20 puntos, es una barbaridad. O sea, eso no hay estructura que lo resista, salvo una sociedad como en la que se está convirtiendo la sociedad ferrolana, que es una sociedad de pensionistas. Apenas hay jóvenes, es decir, el caso de Ramón es un caso extraño, ¿no? de profesionales que se asientan en que apuestan por quedarse en la ciudad, que apuestan por quedarse allí, porque es decir, tenemos una estructura muy enferma
económicamente muy enferma y de muy poco futuro. Tú que vives en el corazón, en el cogollito del origen de la ciudad, Maite, ¿qué sensación tienes tú cuando ves lo que fue Ferrol y lo que es Ferrol ahora? Hablaba Carlos de aburrimiento, de resignación, de... Sí, ¿qué sensación tienes tú? Yo creo que más resignación. Por ejemplo, esta mañana querían entrevistar a algunas de las personas afectadas de tal, y todas dijeron que sí, que iban a hablar, y cuando llegó el momento, ninguna quiso hablar porque qué iba a pasar, iba a salir, es decir, un poco de miedo, pero resignación también, que pase lo que... ¿Y tú por qué decidiste quedarte en Ferrol? Ya que te pone como ejemplo Carlos de tipo extraño que decides quedarte allí. ¿Será porque soy un optimista nato? No lo sé. Sinceramente, porque creo que tiene un futuro y que tiene una salida. Como bien estábamos comentando antes, la crisis del naval es una cosa que desde que se creó ha pasado por años, por temporadas históricas en las que durante 15 años no se ha construido un solo barco, y temporadas de estar a pleno rendimiento. Hablamos desde ya siglo XVIII y siglo XIX. ¿Qué pasa? Que ninguno lo recordamos, ¿no? Hoy por hoy, desde luego es la peor que hemos vivido. Está claro a qué es debido, que es a una determinada condición política, pero también está claro que en Ferrol no ha habido un intento de diversificar esa industria. Es decir, se cuenta con la mano especializada, porque se cuenta. Es decir, tenemos estupendos soldadores, expertos en chapa, en electrónica, pero no se ha planteado en ningún momento diversificar esa industria hacia otros campos, que te permitan en los momentos de vacas flacas sobrevivir. Hablábamos del ayuntamiento, o sea, de la administración local, como en el papel que ha podido jugar en estos tiempos, Carlos, pero yo no sé si hay que ampliar un poco el foco y si tenéis la sensación, y tú como persona comprometida con ese territorio y como responsable de un medio de comunicación tan importante como La Voz allí, bueno, si creéis que Galicia en general, la Xunta de Galicia en particular, las autoridades de este país, bueno, pues también han decidido que aquello ya no tiene solución y que para qué sentarnos y ponernos a hablar en serio de qué tenemos que hacer con Ferrol. No sé cómo lo ves. Sí, yo creo que alguna vez lo comentamos en esta mesa. A lo mejor no está bien decir que no nos quieren, pero vamos a ver, efectivamente nosotros tenemos nuestra parte de culpa porque no hacemos valer lo que tenemos, que es muy importante para el país, pero efectivamente el interés que tiene el gobierno gallego en lo que pueda suceder en este momento en Ferrol, yo creo que no es decir, no caló. Al margen del sofoco puntual de una manifestación. Y de que cuando se acerquen las elecciones es un territorio importante para mantener unas mayorías determinadas en el Parlamento. Pero en la práctica de cada día, en la práctica política, en la estrategia política, no se lo han tomado en serio, es decir, no les ha interesado. Y no ha interesado tampoco al Gobierno de Madrid. Es decir, el problema de Ferrol es una arenita en el zapato de cualquiera que esté sentado en el Consejo de Ministros. Yo creo que esto también en parte es culpa de nuestro talante acomodaticio, quizás, ¿no? Porque lo que hablamos de las movilizaciones mayoritarias, multitudinarias, contundentes, son siempre por cuestiones muy concretas y muy puntuales. Y el problema es de mucho más, más estructural, de base. Y más estructural. Y es... no sé, pero a mí nos puede tener Mariano Rajoy encima de su mesa en este momento, a lo mejor alguna carpeta en la que alguien le recomienda que a lo mejor hay que destinar 400 millones para reactivarla, pero tampoco es eso lo que soluciona el problema. Lo que soluciona el problema es definir lo que se quiere hacer y poner los medios para hacerlo. Claro, porque las inversiones a veces pueden ser alocadas y provocar lo que se produjo en la Plaza de España, por ejemplo, que es un engendro colocado allí. O que en este momento, por una circunstancia, por una inquietud de lo que pueda pasar de aquí a 2 años, que se decida, pues que sí, que se invierten 200 millones en empezar a hacer un barco que ni siquiera va a tener dueño, que es una de las posibilidades que se habló.
Eso no arregla el problema, esto arregla la coyuntura, salimos del paso, pero no arregla el problema. Bueno, vamos a ir acabando ya, así que os voy a preguntar a los tres hacer la misma pregunta. En el caso de que no se produzca un viraje radical del rumbo de los acontecimientos, que no pasa por una inyección concreta de pues un dinero concreto puntual, para ese problema concreto, en el caso de que no se produzca ese viraje que yo estoy planteando, Ramón, ¿qué futuro pronosticas para Ferrol? Pronostico que tiene que haber una... Si realmente si el naval no es el futuro, que sería una cosa tristísima dentro de esta ciudad, pronostico que tiene que haber, nos seguirán unos años muy oscuros, tranquilamente a lo mejor 10 años muy oscuros, hasta que se espabile la gente y empiece a aparecer una industria y una empresa alternativa. Maite, ¿tú qué sensación tienes? Sí, bueno, pues un poco como Ramón. Ramón. Solo porque lo que decía antes Carlos, de que a mí siempre me llamó la atención, de que solo se mueve la gente en un momento puntual. Por ejemplo, estuvo el Parador, que tenía unos problemas tremendos, que se lo iban a cerrar, y allí nada más que había 4 personas. Estuvo antes, la otra, no me acuerdo cómo se llama ahora, y también lo mismo, 3 o 4 personas. Así no se puede... Está adormecida la ciudad. Está adormecida, exactamente. Solo se mueve, pues justamente para el naval. Y entonces así tampoco vamos a ningún sitio. Carlos, tu pronóstico, y sin ser agoreros, siendo realistas, ¿cómo lo ves? Pues siendo realista lo veo que quizás en 5 años se quede en una ciudad de 65.000 habitantes, quizás, de una población muy envejecida, y a partir de ahí quizás sea la palanca para... tocar fondo para tocar empezar fondo a subir. y en otro ciclo económico regular, salvo que en ese periodo en el que el cambio de ciclo nos pille con el pie cambiado definitivamente, y lo que tiene que ser la base del despegue, del desarrollo y de diversificación, que es toda la actividad naval y marítima, que definitivamente se ha ido para otro sitio y queden los problemas resueltos del que demanda ese servicio en otro lugar. Yo creo que la situación es dramática. No vamos a ser agoreros, pero sí hay que ser realistas. En la situación actual, Ferrol puede estar fácilmente en el periodo de 5 o 10 años en una ciudad de pensionistas, de 60.000 personas. En fin, pues aquí vamos a procurar estar para contar lo que le vaya pasando a Ferrol, una ciudad que nos interesa desde que este programa nació, hace ya 3 años. Hemos hecho muchos programas especiales sobre la situación económica de este territorio, porque nos parece muy paradójico que pues sitios que fueron lo que fueron acaben siendo lo que son. Muchísimas gracias, Ramón, Maite, Carlos, como siempre, un auténtico placer. Nos volvemos a ver prontito. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Hablábamos de esa tasa de paro que hoy la encuesta de población activa le daba a Ferrol, pero la encuesta de población activa habla de toda España. Hablaremos también de esa tasa tan estupenda para algunos de los que nos gobiernan. Vamos a descubrir que no es tan buena, que en realidad se sigue destruyendo empleo. A la vuelta de publicidad. Dimite el presidente del Barça. La justicia investiga si hubo irregularidades en la contratación millonaria de Neymar. Se estrecha el cerco. ¿Se ha acabado la impunidad en el fútbol?